Imagínate despertar a las 5 de la mañana con la extraña sensación de que no estás solo. Abres los ojos y ves una silueta negra observándote desde el rincón de tu cuarto, pero justo minutos después te avisan que tu primo acababa de fallecer exactamente a esa misma hora. Y aunque cualquiera pensaría que todo terminaría ahí, esa llamada apenas solo fue el comienzo, porque horas después, una conversación con su mamá hizo que todo lo que había vivido cobrara un significado completamente diferente. Fue justamente por eso que cuando leí su historia, no bastaba solo con contarla. Así que quise hablar con Ale para reconstruir, con sus propias palabras, todo lo que pasó aquella madrugada. Antes de hablar o empezar a hablar sobre lo que pasó esa noche, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo recuerdas tú ese día? Bueno, mira, pues yo soy estudiante y mayormente me desvelo estudiando, haciendo tareas. Y la verdad, esa noche antes de dormir, bueno, si no mal recuerdo, era un día jueves el que pasó eso. Y yo me dormí un día miércoles para amanecer jueves. Entonces, si yo me acuerdo, me dormí ese día como a las 12, 1 de la mañana por ahí. Y yo todo normal. Yo casi siempre me he desvelado haciendo tareas. Así, menciono de que yo no estudio en mi departamento, sino tengo que viajar a otro. Entonces, tengo que levantarme temprano. Y como mencioné, era semana de parciales. O sea, estrés, estudiar mucho, leer. Y me fui a dormir tipo 12, pero no noté nada normal. Y de la 1 a 12 para las 5 fueron como 4 horas aproximadas, 3 horas que dormí. Y curiosamente esa noche cuando me desperté de un solo. Pero curiosamente yo nunca cuando me despierto me cuesta levantarme, batallo y todo. Y batallo, ¿va? Pero esa noche no batallé, no me costó, sino que me desperté así. Pero tú no sentiste que haya sido algo especial, sino simplemente tenías más energía de lo normal, digamos. No. Usualmente cuando estudio me desvelo, no tengo energía al siguiente día, me cuesta levantarme por los desvelos y por el estrés que estaba sufriendo. Pero en eso yo sentí algo, que no estaba sola. En ese momento que me desperté. Y en ese momento que me desperté, hay una ventana en mi cuarto. Y ahí se refleja la luz. Entonces, como eran las 5 de la mañana, pues ya se reflejaba un poco de luz, se podría decir así, pero seguía oscuro. En eso yo me volteo a la pared que da con mi cama y veo una figura, una silueta. Y yo en ese momento como que sí me asusté y sentía la presencia de que no estaba sola. Y yo la vi. Digamos que si la podrías describir, ¿cómo era lo que viste? ¿Era alto? Así como una silueta. Sí, un poco alto, pero estaba impregnada en la pared. Estaba impregnada. Y yo me quedé así con cara de... En este momento quedé en shock. Y rápidamente mi cama da a la luz de mi cuarto, o sea, al enchufe. Y me levanto y prendo de un solo el enchufe. Y cuando veo, no hay nada. Pero seguía oscuro. O sea, obviamente se nota cuando uno prende la luz de noche y obviamente se nota. Entonces así se mira mi cuarto. Y rápido reacciono, tomo mi teléfono y veo la hora. Y cabal, cuando veo eran las 5 de la mañana. Y por un momento me quedé paralizada. Y después como que sí reaccioné y dije, bueno, me puse a cambiar mi mitad, pero no me sentía sola en ese momento. O sea, sentí una sensación rara que nunca había sentido. Digamos que pasaron esos segunditos, ¿verdad? Que tuviste esa silueta. Cuando tú ya digamos que tuviste esa calma y ese susto, ¿qué pensaste en ese momento? Digamos que lo atribuiste a algo paranormal o dijiste no, tal vez es mi estrés o vi la sombra de algo pasar de la calle o ¿qué intentaste buscarle una lógica o inmediatamente tú lo asumiste en ese momento como algo paranormal, si lo podríamos decir así? Bueno, como algo paranormal, pero solo pasó así rápido.
porque, o sea, pasó así rápido por mi mente, porque la ventana que da con mi cuarto da con el patio y a esa hora pues no hay nadie, ¿va? Claro. Todos estaban durmiendo, entonces, y ese lugar estaba circulado, entonces era imposible que alguien estuviera ahí a esa hora y solo pegaba la luz de la noche, o sea, no podía ser alguien. Y como te digo, yo me desperté de un solo, o sea, yo cuando desvelo estudio y eso, me cuesta levantarme, o sea, yo a veces me vuelvo a acostar y digo, no, 5 minutos más. Pero esa vez, literal, fue como que si alguien me fue a despertar. Y yo rápido abrí los ojos, ni siquiera pensé en decir 5 minutos más, no, sino que me desperté de un solo. Y rápido vi a la pared de mi cuarto y lo vi. Y digamos que sí, podrías decir que sentiste, cuando te despertaste, sentiste que alguien te despertó. No es como de, pues ya es hora de levantarme. No, sino que sentiste como que si alguien se te hubiera acercado y te hubiera dicho, mira, ya es hora. Exacto. Cuando viste eso, te despiertas, enciendes la luz. ¿Qué hiciste después de eso? Por un momento me quedé así como sorprendida y agarré mi teléfono, vi la hora y dije, las 5 de la mañana, dije. Y por un momento me quedé pensativa, ¿qué era eso? O sea, primero pensé, de seguro ya estoy viendo cosas de tanto desvelarme. Eran los últimos días de parciales y ya llevaba varios días pues desvelándome y dije, tal vez ya la falta de sueño ya me está haciendo ver cosas. Pero al mismo tiempo decía, o sea, me he despertado muchas veces, no es la primera vez, dije yo, ¿y que me pasa eso? Porque como te digo, yo desvelo de noche, a veces me he quedado hasta la madrugada estudiando y nunca me había pasado eso, jamás. Y todavía, y hasta la fecha me sigo desvelando y nunca me había pasado algo así, va. Y yo dije, nada, entonces rápido en ese momento pues yo me cambié, alisté mis cosas y salí a esperar el bus. Y por un momento olvidé lo que había visto. De todo tu estrés olvidaste tu miedo o lo que habías visto. O sea, lo olvidé, pero me pareció raro porque a mí nunca me había pasado eso. ¿No te han pasado otras cositas paranormales? No, por ejemplo, he estudiado que 3 de la mañana, a veces me levanto una madrugada y no me había pasado, nunca me pasado. En ese instante no me había pasado nunca. A veces estoy de noche, 12, 3 de la mañana, que son el lapso de horas que dice que es el que espanta, pero no. Solo una vez, pero fue ya hace bastante tiempo en el bachillerato, que sí oía la Llorona, que sí la oí, pero fue la única vez. Fue en quinto bachillerato, si no mal recuerdo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y de ahí eso fue la única vez. Digamos que desde esa noche que viste esa silueta a hoy, ¿cuánto tiempo pasó? Eso fue en ¿cómo se llama? En marzo. O sea, fue este año. Sí, pues, o sea, acaba de suceder. Eso es no lleva ni mitad, ni 6 meses, entonces es muy reciente. Y digamos que alguien de tu familia o alguien que viva contigo o en tu casa ha experimentado algo en tu casa, o no suele sí, como pasar ese tipo de cositas en tu casa. Pues sí va, pero mayormente cuando un familiar está a punto de morir, o sea, como que se llegan a espantar. Podrías decir como que si fueran a despedirse. Digamos que podríamos amarrar eso, porque lo que tú me contaste por escrito era que lo atribuiste, o entendí yo como que lo podrías atribuir con algo que pasó, porque me contaste que ese mismo día, mientras tú ibas a la universidad o ya estabas en la universidad o algo así, te escribió tu hermano contándote algo. ¿Podrías contarnos qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Mira, después de que pasó eso, yo me alisté, fui a esperar la camioneta y me fui. Y ya casi llegando a la universidad, estaba todavía en la camioneta. Y cabal llegué al lugar donde está la universidad. Pero aparte de la camioneta tenía que transcurrir otros kilómetros para llegar a otro lugar, yo bajarme y caminar y llegar a la U. Entonces por el tráfico de la ciudad, la camioneta se quedó en un semáforo. Y en eso a veces me pongo a ver mi teléfono para no quedarme dormida. Entonces me puse a ver mi teléfono. En eso mi hermano me escribió
Y yo literalmente no me dijo hola mano, o sea, con mi hermano nos tratamos así, mano, brother, no, nada, solo me dijo, vos me dijo, se murió el primo. Y yo, así, y yo le dije, ¿quién? Le dije yo, y me mencionó el nombre, va, y yo le dije, y yo me quedé en shock, o sea, yo iba en la camioneta, estaba sentada y recuerdo ese día iba con una amiga, porque ella también es de la misma localidad de donde yo soy, y tomamos juntas la camioneta, eso se me olvidó decir. Y ella me dice que en ese momento me dio pálida, o sea, literalmente me dijo, ¿por qué estás pálida? Me dijo. Y yo luego le muestro mi teléfono, le cuento, y ella me abraza, me consuela y todo. Y en ese momento yo me puse a pensar lo que pasó esa noche, lo que me contó mi hermano, y yo dije, no puede ser, le dije, porque cabal mi hermano me dijo que esa misma noche mi primo había fallecido, pero no me había dicho todavía de qué, o sea, en ese instante no me había dicho de qué, porque fue muy específico. Y ya en eso ya él le pregunta un poquito más a mi mamá y él me empieza a contar ya lo que estaba pasando aquí en la casa. Y me menciona que fue en un accidente automovilístico esa misma noche. Digamos que eso pasó en la noche y tú lo viste en la madrugada. Sí, exacto. Tú, ya ahorita con el tiempo que pasó, ¿podrías decir que tal vez fue tu primo? ¿Sientes que fue tu primo? ¿Fue coincidencia? ¿Fue otra cosa que haya pasado? ¿O no lo sabrías como que decir exactamente qué habrá sido lo que viste? Bueno, no sé si yo lo semejé más con una despedida, porque después de que enterramos a mi primo y todo, mi mamá me contó que años atrás mi primo se vino a quedar aquí en la casa, o sea, se vino a quedar con nosotros, va. Y en el cuarto donde yo duermo actualmente, en ese cuarto era un cuarto de visitas, y él se quedó a dormir en ese cuarto. En el cuarto donde tú duermes hoy en día, él se fue a quedar ahí años atrás. Cuando una vez vino de visita, claro. Y se quedó aquí en la casa. Y ese cuarto era de visitas. Entonces él se quedó en ese cuarto. Después de todo eso, que supiste que también que tu primo se quedó a dormir ahí, lo que viste, ¿has visto algo más en el transcurso de este tiempo? ¿O has sentido algo raro? ¿O sentís que ya no volvió a pasar nada extraño? Bueno, ya no volvió a pasar nada. Pero cuando vi yo la sombra, me quedó como que sí, una incógnita, una espinita. Y con una sensación rara, porque eso nunca me había pasado. Y después de todo, o sea, después de la sombra, el entierro y todo, me dio un miedo dormir en el cuarto, la verdad. O sea, creo que estuve así como 3 semanas, o sea, estaba ahí durante el día y ya en la noche pues yo me quedaba ahí, me iba a otro, pero no quería estar ahí en las noches. Fíjate que, bueno, una de las cositas que me llamó la atención cuando tú me contaste todo esto era eso, como que lo que tuviste, que lo hayas como que relacionado a la muerte de tu primo. Porque digamos que ahí sí que aquí entre nosotros dos, en mi casa, digamos, pasa algo parecido. No tanto de mi lado, sino del lado de mi papá. Digamos que él sí le ha pasado algunas veces justamente lo que tú dices, de que llegó a ver en su cuarto, en la esquina, cabal, casi enfrente de la ventana, por decirlo así, una silueta negra, alta, que lo estaba como que viendo fijamente. Y en él pasa algo interesante, diría yo, que es el hecho de que él sueña con cosas y después que las sueña, pasan. Digamos que sí ha tenido algunos sueños con algunos familiares o sueños un poco extraños que a las semanas se hacen realidad y él dice, yo soñé que estaba en una casa extraña con un ataúd. Después se muere una tía y dice, la casa en la que soñé era la casa de esa tía.
que él como unas 2 semanas antes había soñado que alguien en esa casa había fallecido. Y justamente era la casa de la tía y había fallecido 2 semanas después que él soñó eso. Entonces me llamó mucho la atención tu experiencia, porque de cierta parte también como que dije, yo me sentí identificado, porque en mi familia algunos familiares también han relatado cositas parecidas. Llegan a visualizar a sus amigos, a sus primos o algún familiar o persona cercana que cuando fallece, ese mismo día en la madrugada o horas después se llegan a despedir. A raíz de esto es que te hago la pregunta, ¿alguien de tu familia, será que le pasará muy seguido eso de que las familias se llega a despedir, o alguien que tenga como que en tu familia esa cercanía con ese tipo de cositas? Sí, mi mamá. ¿Tu mamá sí le ha llegado llega a soñar? No exactamente, sí, a ella mucho. Por ejemplo, tiene sueño, antes de que va a morir alguien, llegan sueños que le vienen a hacer como una referencia. Por ejemplo, con mi primo, ella soñó algo relacionado a, y pasó igual con muchos familiares, o sea, no es la primera vez que le pasa. Entonces, más a mi mamá, que llega a soñar no exactamente lo que va a pasar, pero alguna referencia. O sea, ella sueña a un familiar muerto que ya falleció antes, que viene y después, a los pocos días, fallece alguien. Y digamos que ese tipo de sueños que ella tiene solo pasan con cositas relacionadas a eso. Y ella como que si sueña, por ejemplo, algún familiar que ya haya muerto, que viene a visitar. Entonces cuando eso pasa es porque alguien se va a ir y a los pocos días se va. Pero en los sueños como que sí pasan así cosas, o sea, hay metáforas. Por ejemplo, bueno, cuando falleció mi tío, ella soñó a mi tatarabuela, o sea, bisabuela de ella, porque ella conocía a su bisabuela, que ella vino y que la vino a ver, y casualmente ella me contaba de que el bisnieto favorito de mi bisabuela era ese tío que falleció. ¿Ella solamente lo ha llegado a soñar o también lo ha llegado a ver cositas parecidas a lo que tuviste, o solamente se queda con sueños? No, más que todo con sueños. No ha visto sueños, nomás con sueños. ¿No ha visto algún tipo de aparición o algo? Sueños. Como ya para terminar, después de lo que tú viviste o después de lo que llegaste a saber, ¿cambió tu forma de ver el mundo? El mundo cambió tu forma de sentir en respecto a algo, cambió algo dentro de ti, o estás más alerta, estás más miedosa, estás más consciente de algunas cosas, o sentís que no te afectó tanto en tu vida. Bueno, siempre he creído en que siempre se pueden llegar a despedir o aparecer cosas. Siempre he creído en eso, pero en algo que sí me hizo cambiar es en estar alerta a los sucesos que pasan, porque uno nunca sabe qué pueden significar o qué le quieren decir a uno. Porque como te digo, en el caso de mi primo, a esa hora nosotros no sabíamos que él ya había fallecido, sino que fue, bueno, aquí en mi casa se enteraron como tipo 7:30, o sea, ya 7:30. Y imagínate cuántas horas ya habían transcurrido. Entonces, prácticamente están viendo, porque pueden significar cosas, o a veces nos quieren decir algo. Nos quieren comunicar algo, quieren decir algo que nosotros sabemos, solo que a veces, por así decirlo, en este plano concreto, a veces no lo interpretamos como tal y lo interpretamos como algo de miedo. Y es curioso, pues, porque usualmente nos ponemos a espantar, porque no es algo que miramos todos los días. Pero no es algo normal. Yo siento que no es algo que miremos, exacto, lo miramos todos los días, pero si algo me dejó es de que estaba más alerta. Y como te digo, ahorita, bueno, por los desvelos, tareas y proyectos de mi carrera y todo eso, ahorita ya no he vuelto a ver nada, pero sí estoy más alerta, pues. ¿Hay algo que quisieras dejar? ¿Algún mensaje? ¿Alguna reflexión? ¿Algo para la gente que nos esté viendo? Bueno, en primera, que en esta vida pueden pasar muchas cosas. Y siempre de alguna manera un ser querido se va a despedir de uno, ya sea con un movimiento o algo inesperado.
Y tal vez algunos digan, es que eso es una casualidad, un evento natural, un fenómeno de la naturaleza. No. Y con creer no quiere decir que uno se va a espantar así como en una película de terror, no. Sino que simplemente lo que podemos hacer es tal vez, si llegamos a interpretar rápido, bueno, alguien me dijo una vez, ¿por qué no le hablaste? Me dijeron, ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le diste, hey primo, vete tranquilo, descansa en paz, vete tranquilo, te vamos a extrañar, nos harás falta? Hablarles, porque ellos no nos van a hacer daño en sí, no nos van a hacer daño. Y decir si llegamos a pactar, decirles de que no se preocupen, porque es una forma en que ellos se pueden ir en paz, pueden trascender a un mejor lugar, porque me han dicho de que a veces cuando una persona fallece y se va con una preocupación, puede seguir en este plano. Entonces es mejor dejarles en claro que es hora de descansar. Y para las personas pues de que no sientan miedo, que cierto, nos pueden dar como un sustito, pero un susto así un rato, pero que no les tengamos miedo, que es motivo de espantarnos. Algunas personas que me han contado sus experiencias me han contado eso, que les han hablado y ha funcionado. Y no solamente me lo he escuchado de personas que me escriban por Instagram, por TikTok o en los comentarios de los videos, sino tengo también familiares que han dicho eso. Pero sí, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos quisiste compartir. Totalmente agradecido por que te hayas tomado el tiempo de podernos compartir lo que tú viviste, tu punto de vista. Y gracias, lo que te puedo decir es muchas gracias. Igual gracias a ti por la oportunidad y el espacio para poder contar y expresar esta experiencia. Historias como las de Ale son la razón por la que quise crear esta sección, Testimonios de Seguidores. Cada semana me gustaría reconstruir la historia de una persona distinta, escuchar su versión y entender junto con ustedes qué fue realmente lo que vivió. Y si tú también tienes una historia que nunca has contado o una experiencia que hasta hoy no has podido sacarle una explicación y quieres ser parte de este proyecto, puedes escribirme por Instagram, por TikTok o mandarme un correo. Tal vez la siguiente historia que reconstruyamos sea la tuya.